Muchísimo. Pues bueno, vamos a darles la bienvenida en lo que tú colocas tu material. Es un gran gusto que estén uniéndose con esta metodología para escuchar un tema que pues nos aqueja y nos ha venido preocupando e incomodando a muchas a partir de ciertas etapas de la vida. Entonces, pues la idea de invitar a la doctora Tere Guerrero a que hiciéramos juntos esta sesión y compartir información es escuchar justamente de una fuente confiable, experta, con amplio conocimiento en el tema, las opciones que existen de tratamiento en la etapa de la menopausia. Hay pues muchos conceptos o parte de la cultura, información que hemos venido obteniendo de generación en generación y resulta que por ahí hay huecos, huequitos de información que vale muchísimo la pena eh, llenar y llenar con información confiable. Entonces, pues la doctora Tere Guerrero, con amplia experiencia, pues nos está cediendo este tiempo de su parte, de su día a día, para poder compartir la información y también abierta a escuchar las inquietudes y a orientarnos sobre temas específicos que quisiéramos saber al respecto de esto. Pues ahora sí, Tere, todo tuyo, venos diciendo por dónde lo abordamos, por dónde lo entendemos. En la sesión pasada, que por ahí tuvimos ciertas dificultades técnicas, ya habíamos recopilado algo de inquietudes, ¿no? Desde cómo sabemos que estamos iniciando la menopausia, inquietudes de si todo el mundo tiene síntomas. Entonces, bueno, ahora sí que desde el inicio, por favor, oriéntanos. Sí, exacto. En esta ocasión, bueno, ya que ahora sí ya toda la cuestión técnica ya quedó muy bien. Entonces, pues sí, ya nos vamos a enfocar ahora sí a hablar de las opciones de tratamiento. Si bien vamos a platicar un poquito acerca de los síntomas, ¿no? Para que nos vayamos orientando a qué vamos a ir corrigiendo con qué tipo de tratamiento, ¿no? Al final es algo integral. Entonces, pues sí, vamos a ir comenzando con la ponencia. Les dejo un poquito pues de mi currículum. Yo soy médico cirujano, soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Me formé como ginecóloga y con alta especialidad en colposcopía aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de México. Tengo también un máster internacional en fitoterapia, un máster en nutrición, actualmente ya concluyendo mi máster en climaterio y menopausia, y también, bueno, un diplomado en ginecología estética y regenerativa, también que acabo de realizar hace algunos meses. Y bueno, estoy certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. También tengo la certificación por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y por el Colegio Americano de Colposcopía y Patología del Tracto Genital. En estos últimos años, realmente la parte que más me he concentrado y más he estudiado de mi especialidad, pues ha sido toda esta área de la ginecología muy enfocado a toda la salud del área genital y específicamente al manejo hormonal, tanto en mujeres jóvenes, mujeres en edad fértil, como mujeres que están atravesando toda esta etapa de la perimenopausia. Entonces, es un tema que me gusta mucho, es un tema que da para muchísimo. Yo les digo, hay congresos enteros de menopausia de 5 o 6 días donde no paramos de hablar de menopausia, pero vamos a dar un repaso aquí de todas las opciones. Justo hoy en la mañana, en la consulta, tuve una paciente que es mamá de una de mis pacientes y me decía, ay doctora, dice, pues es que yo cuando empecé la menopausia hace 20 años, pues no había nada, nada más me dijeron, tómate estas pastillas, me cayeron re mal y yo me las dejé tomar y dije, bueno, pues si esto así va a ser, así me voy a aguantar y ya, ahí muere, ¿no? Entonces, platicando con ella, le decía, pues no, o sea, realmente actualmente tenemos muchas opciones de tratamiento, tenemos muchísimas cosas que les podemos ofrecer y ahorita lo van a ver sobre la marcha, cómo realmente tenemos un montón de cosas que podemos utilizar. Entonces, sí, quédense con esta idea en esta plática de
de que ya hay mucho y cada vez se trabaja para tener pues más cosas, ¿no? Primero platicando qué es la menopausia, porque pues bueno, normalmente decimos, es la menopausia, ¿no? Lo que es la menopausia un momento de nuestra vida y es este momento en el cual se presenta nuestra última menstruación. Nuestra primera menstruación, por ejemplo, se llama menarca, que es cuando empezamos nuestra vida fértil, y la menopausia pues marca el final, ¿no? de esta vida reproductiva, y lo que gira todo en torno a esta última menstruación es lo que conocemos como perimenopausia o climaterio, ¿no? Actualmente ya usamos más el término climaterio, sin embargo está aceptado socialmente y entre los médicos está aceptado utilizar el término menopausia también para hablar de todos estos síntomas, ¿no? Ya que, pues bueno, es como un término más acuñado en general. Aquí viene la parte más importante de por qué tenemos que voltear a ver la menopausia, ¿no? A mí cuando me invitan a hablar en ponencias de ISSSTE, por ejemplo, yo que trabajo a nivel institucional, les digo, tenemos que voltear a ver estos padecimientos del síndrome climaterio, lo que ocurre en la vida de la mujer después de la menopausia. ¿Por qué? Si se fijan en México, actualmente nuestra esperanza de vida es de 76.9 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a pasar cuando menos un tercio de nuestra vida en esta etapa de posmenopausia, es decir, esta etapa posterior a que se da nuestro último periodo menstrual. Muchas veces les digo, bueno, sí, o sea, a lo mejor hace 50 años la esperanza de vida era más baja, ¿no? Y a lo mejor como la esperanza de vida era hasta los 60 años, ¿verdad? Pues no se ponía mucha atención a esta etapa porque decías, bueno, sí, ya es el final de la vida, ¿no? Ya le quedan 10 años a las mujeres y ya, hasta ahí. Pero actualmente sabemos que nuestra esperanza de vida va en aumento. De hecho, si volteamos a ver poblaciones europeas, pues vamos a ver una esperanza de vida de más allá de los 80 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que casi la mitad de la vida le están pasando en esta etapa de posmenopausia. Entonces, en Europa se está estudiando mucho todo el tratamiento de la menopausia porque pues hacia allá va, ¿no? La esperanza de vida, y aquí en México pues cada vez va a ir avanzando, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta esto y también el hecho de saber que si vamos a pasar tantos años, ¿sí? O sea, si voy a pasar 30, 40 años de mi vida en esta etapa de posmenopausia, pues los voy a pasar de la mejor manera, ¿no? Con la menor cantidad de síntomas posibles. Y bueno, platicando un poco de los síntomas, sin meternos mucho en fisiología de la menopausia, porque como les digo, ese sería un tema aparte, hay toda una lista de signos y síntomas que se pueden dar en la menopausia. Esta diapositiva me gustó porque justamente es una lista todavía pequeña porque existen más de 50 síntomas que podemos englobar en todos estos trastornos hormonales que van a derivar en todos estos síntomas en la menopausia. Fíjense en los síntomas físicos y no me voy a detener a leerlos cada uno, pero sí les voy a invitar a que los vayan revisando. Fíjense cómo muchos de estos síntomas pues son como cambios muy sutiles, ¿no? Los cambios en la piel, los cambios en el cabello, cambios en el peso, si empieza a haber trastornos metabólicos, empieza a haber más dificultad para bajar de peso en muchas mujeres, los problemas vaginales, los mareos, los puse ahí en circulito porque a veces no es algo que nos mencionen en la consulta ginecológica, ¿no? Y sin embargo es muy frecuente que los presenten. Pero muchas veces lo asocian a que, ay, es mi imaginación, ay, es que quién sabe qué pasó, ¿no? Oye, Obviamente ajá. perdón, pero además no los relacionamos, pensamos que se pueden deber a otras cosas, ¿no? O les damos un seguimiento muy superficial, ¿no? Sí, De que, bueno, pues las uñas quebradizas, a lo mejor, pues poniéndome un esmalte diferente, tal vez ya lo resuelvo, pero lo dejamos pasar sin comentarlo con el médico. claro, y porque también ocurre, desafortunadamente, a veces llegan con el doctor y le dicen, ay, doctor, es que fíjese que traigo el pelo, se me está adelgazando, o siento la piel muy seca, y el doctor es como de, normal, ¿no? Y ya, hasta ahí lo dejamos. Entonces, pero vean toda la lista de síntomas. Fíjense los síntomas psicológicos, la dificultad para concentrarse, las lagunas mentales, que a veces inclusive les da como miedo o pena
mencionarlo, porque es como, qué miedo, no vaya a ser que me vaya a dar Alzheimer o no vaya a ser que tenga demencia, no, para nada. O sea, las deficiencias hormonales, específicamente la deficiencia de una hormona que se llama pregnenolona, puede condicionar esta dificultad para concentrarse. Inclusive puede empezar a partir de los 35 años, ¿sí? Algo que sí tenemos que tomar en cuenta, que es una realidad, es que nuestras hormonas empiezan a fallar a partir de los 35, ¿sí? Progresivamente, cada una de ellas pues va bajando en su función hasta que llegamos a la menopausia, ¿no? Pero les digo siempre, a partir de los 35 tenemos que empezar a hacernos estudios, a empezar a suplementar estas deficiencias hormonales si es que queremos prolongar esta salud hormonal, ¿no? Por más tiempo. Pero sí, vean como muchos de estos síntomas a veces no se mencionan en la consulta y estoy segura que la gran mayoría de las mujeres lo llegan a presentar en mayor o menor medida, ¿no? A mí me pasa mucho, ¿sí? Perdón, pero además, a lo mejor lo observamos para una consulta general, pero es difícil que lo relacionemos con la consulta ginecológica también. Sí, exacto. Y por eso a veces si nosotros como médicos no lo interrogamos intencionadamente, por lo general ni sale en la consulta, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Que cuando ya intencionadamente empezamos a preguntar, oye, ¿te molestan los ruidos? Oye, te despierta a las 3 de la mañana, notas el cabello, ah, sí, doctora, sí, fíjese que me pasa todo eso, ¿no? Y entonces ya empiezan como a hilar también, y les digo es padre porque también muchas ya en la consulta pues empiezan a hilar esos síntomas de, ah, claro, no es mi imaginación, ¿no? Entonces sí hay algo que está pasando en mi cuerpo, en mí, y está presentándose eso. Fíjense, este otro síntoma que les puse acá en circulito, los síntomas orales, el síndrome de boca ardiente. Y fíjense que es algo muy frecuente, que como dices tú, Marisela, no siempre lo mencionan en la consulta, ¿no? O lo mencionan en la consulta general y no les hacen caso. Hay pacientes que me dicen, sí, es que siento la lengua como escaldada, como si hubiera comido piña y se siente escaldada, o la siento como seca, o siento como que me pica, o siento ardor, ¿sí? Decía, una paciente me decía, es que siento como si siempre estuviera enchilada. Dice, aunque no coma nada, dice, de repente siento la boca como enchilada o como si hubiera comido piña escaldada, rara. Bueno, también es un síntoma hormonal que a veces igual, si no lo mencionamos intencionadamente, pues pasa, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos puede dar síntomas tan externos y tan alejados a veces aparentemente de la consulta ginecológica, ¿no? Que quién más que el especialista en ginecología que pueda ver todos estos síntomas, ¿no? Porque a veces, pues en la consulta general o se ve muy rápido o, por ejemplo, a nivel institucional, si van con el médico familiar, es como, bueno, ¿a qué vienes? Por la presión alta. Ah, bueno, ahí está tu medicamento, adiós. Pero vean Sí. toda la cantidad de síntomas que se pueden ver y entonces muchos empiezan a hacer clic, les digo yo, o sea, es como de, ah, mira, o sea, sí, de todos esos yo tengo 5, 6, 10, todos, ¿no? A veces a modo de broma les digo a mis pacientes en la consulta, les pongo la lista de síntomas y les digo, de todos estos, más fácil, les digo, dime cuál no tienes, porque va a ser más fácil que me digas cuál no tienes a ¿Cuál que me no? digas cuál tienes, ¿no? Sí, 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 sí. Tere, la molestia con ciertos sonidos ¿tiene también espacio aquí en los síntomas? Sí, la intolerancia a los ruidos Ok. es un dato muy característico. Les digo, a veces es como un dato pivote para detectar deficiencias de algunas hormonas, específicamente una hormona que se llama dehidroepiandrosterona, que dentro del protocolo hormonal que hacemos en los estudios de laboratorio, justamente lo solicitamos y les digo, casi siempre, o sea, va a salir, pero bajísimo, ¿no? A veces esta intolerancia al ruido, que a veces me dicen las pacientes, es que me molesta el ruido, o sea, en mi casa ya hasta me dicen, ay, eres una exagerada, porque estoy, oye, bájale al celular, oye, cierra la ventana, oye, es que bájenle al ruido de la computadora porque es mucho ruido. Sí. No es igual, no es su imaginación, realmente tiene un fundamento. Acuérdense que las hormonas rigen todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Todo. O sea, entonces, cuando empieza a haber deficiencias ya marcadas, empezamos a tener muchos de estos síntomas, ¿no? Y empiezan, ya más les digo, empiezan como en bola de nieve, ¿no? Se van juntando Sí. más y más y más y más y más al punto en el que a veces, les digo, llegan a la consulta y es como el síndrome de los nucas, ¿no?
doctora, es que yo nunca me pasaba esto, es que nunca sentía esto, es que yo nunca había tenido esto, ¿no? Y a veces sí, pueden ser a veces tan intensos los síntomas que pueden inclusive generar hasta pensamientos suicidas, ¿eh? O sea, de verdad es importante hablar de estos síntomas, es importante que lo comenten en sus consultas, porque de verdad hay pacientes que me lo han dicho, doctora, es que yo me quiero morir, o sea, me siento tan mal, todo me duele, todo me molesta. En mi casa me dicen que estoy loca, que ya le baje a mi intensidad porque soy bien intensa o porque me quejo de todo o porque todo me duele. Créanme que no, no es su imaginación, o sea, sí empieza a haber toda una cascada de cambios y ya lo están viendo en esta diapositiva, ¿no? Son muchísimos, muchísimos síntomas y esto es una probadita. Wow, ok, ok, a ver, ¿qué sigue entonces? Ya englobados un poquito acerca de los síntomas, pues bueno, los principales, los que va a tener más del 50% de las mujeres van a ser los cambios menstruales, sobre todo los últimos años previos a que se retire la menstruación. Puede ser que o las reglas lleguen a cada rato, o se tarde mucho en llegar, o los sangrados sean bien abundantes. Esto tiene relación con estos cambios hormonales que ya, como ya no se controla correctamente el ciclo menstrual, pues empieza a haber todos estos trastornos, ¿no? Los trastornos metabólicos, como les mencionaba, muy frecuentemente, mujeres que a veces hacen ejercicio toda la vida y dicen, doctora, es que estoy subiendo de peso y como lo mismo, y hago el mismo ejercicio, pero o hago más ejercicio y no puedo bajar de peso, ¿sí? Esto puede ser un trastorno hormonal en general, ¿eh? No solamente en mujeres perimenopáusicas. Los famosos bochornos, los síntomas vasomotores, que son, les digo, es como si ustedes ponen menopausia en Google Imágenes, les va a brincar siempre algo así. ¿Sí? La imagen ¿Sí? de la mujer abanicándose, muriendo de Cierto, calor, ¿no? cierto. Inclusive hasta, bueno, es hasta despectivo muchas veces, ¿no? O sea, como de, ay, estoy menopáusica, por eso tengo mucho calor, ¿no? Pero a veces también se usa como genera mucha inseguridad para las mujeres en ocasiones, ¿no? Porque me dicen, doctora, es que qué pena, estoy en mi trabajo en la oficina y estoy muriéndome de calor y me pongo toda roja y empiezo a sudar y todos me voltean a ver así como de qué tienes. Llega a ser bastante molesto y limitante en sus actividades los Sí, bochornos. incómodo, sí. Exacto, sí. Los cambios en la piel y el cabello, lo que les decía hace rato, ¿no? Si bien van de sutiles a muy marcados, algo que les digo, pueden empezar a notar, y eso se puede notar desde los 30, es el adelgazamiento del cabello. Muchas mujeres se les empieza a ver el cuero cabelludo, por ejemplo, o la coletita, dicen, oye, es que ya se me hace una coletita muy chiquita, yo antes tenía mucho cabello, ¿sí? La piel, decir, ¿sabes qué? Es que siempre siento la piel bien seca, también es un dato muy característico. Y bueno, el famoso síndrome genitourinario de la menopausia, ¿no? Les digo, es tan común que tiene su nombre, que son todos estos síntomas que acompañan a los cambios hormonales, sequedad vaginal, ardor, picazón vaginal, molestias vulvares, infecciones urinarias de repetición, nicturia. Les digo, no es normal que nos levantemos en la noche a hacer pipí. Claro, a menos de que yo me tome un litro de agua antes de acostarme, pues sí, me voy a levantar en la noche, ¿no? Pero no es normal que alguien se levante 3, 4 veces en la noche. Y peor aún, a veces me dicen, no, pues es que yo hasta dejo de tomar agua. A las 10 de la noche, 9 de la noche, yo dejo de tomar agua y de todas formas voy a hacer pipí en la noche, ¿sí? Ojo con eso, porque no es un dato normal. O sea, les digo, no es normal. Desafortunadamente, a veces los normalizamos esos síntomas porque dicen, ah, pues es normal porque es parte de la menopausia. No necesariamente, acuérdense que el que sea normal no quiere decir que me lo tenga que aguantar. O sea, el que sea normal, que empiece con sequedad vaginal, no quiere decir que me la voy a aguantar, ¿no? El que tenga molestia al tener relaciones sexuales no es normal, ni quiere decir que entonces voy a decir, ah, no, pues ya va la actividad sexual, ya no voy a tener relaciones porque me duele, sangro, me pica, me da infección después de tener relaciones. O sea, sí estamos hablando de que estos síntomas son parte del climaterio, pero no por ello los vamos a dejar, ¿no? Y peor aún, dejar que avancen. Entonces, sí, les digo, si son normales en el sentido de que son parte de este cambio, pues no es necesariamente que los vamos a dejar ahí, ¿no? Porque Pero Tere, esto va de la mano con pues, la falta de información, porque finalmente digamos, parte de la cultura asociar que esto por la edad es algo que sucede y es algo con lo que debo de aprender a vivir
o que va a transformar mi vida, pero no siempre sabemos que esto tiene una forma de ser tratada. Exacto, entonces, exacto, muchas veces también es el desconocimiento de saber que tenemos miles de tratamientos, opciones, y decir, bueno, pues ya, así es y así voy a hacer. Pero yo siempre les pongo el ejemplo, digo, imagínense una mujer que le quitamos su matriz y sus ovarios a los 38 años, porque tenía miomas y un tumor de ovario, lo que sea, está en menopausia desde los 38 años. O sea, ¿cómo yo a esa mujer le voy a quitar su deseo sexual, su vida sexual, su molestia, que tenga que andar con pañal porque se hace pipí en todos lados, que deje de, porque también, por ejemplo, hablando de la incontinencia, a veces llega a ser tan molesto y afecta tanto el estilo de vida que muchas veces las mujeres ya no quieren salir de su casa, como no, ya no quiero salir de mi casa porque qué pena que me vaya a orinar en algún lado, o apenas están en la fiesta y les digo, eso es clásico, llegan a una fiesta, unos 15 años, lo que sea, lo primero que ven es dónde está el baño para correr, o sea, busco dónde está el baño, o si voy a una comida, dónde está el baño, porque yo tengo que salir corriendo, ¿no? Entonces, claro, o sea, es el tipo de, todo lo que vemos aquí, todo lo que vimos en la diapositiva anterior, si bien no son trastornos que me van a matar, o sea, nadie se muere por incontinencia urinaria, ¿no? Como les digo a veces, les digo, nadie se muere por tener la dehidropiandrosterona baja, pues no, pero afectan la calidad de vida, ¿no? Y va de la mano, pues con los trastornos emocionales, ¿no? La Claro. depresión, la etapa de posmenopausia es muy alta, muchísimo más alta de lo que se piensa, ¿no? Por lo mismo que no se dice, ¿no? No se dice y como que pues ya ni modo me aguanto y así es y así le sigo, ¿no? Ujú. ¿Sí? Es muy frecuente, muy, muy frecuente. O sea, las estadísticas hablan que hasta un 40% de las mujeres en etapa de perimenopausia van a sufrir con trastornos depresivos, pero la gran mayoría pues siguen, o sea, es como, pues sí me siento triste, tengo ansiedad, pero pues bueno, ahí me sigo haciendo mi vida normal, ¿no? Ujú. Pero es muy frecuente. Bueno, ya pasando a las opciones de tratamiento, hay por ahí alguien levantó la mano, ¿quieren hacer un comentario? Claro, yo quería hacer un comentario. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, con las incontinencias, depende mucho del baño. Como principal síntoma, ¿qué es lo más recomendado por hacer? Por ejemplo, o sea, sí, así como empezar a tener los síntomas y ya saber que pues soy una persona mayor, a 35 años, ¿cuáles son como que los requerimientos o el tratamiento que puedo tomar para que no me pase esto? Ok, mira, son varios. Y aquí lo que tenemos que ver es que hay dos tipos de incontinencia en general, ¿no? La incontinencia de esfuerzo, que nos puede pasar también en cualquier momento de la vida, ¿no? Por ejemplo, si te enfermas, si te da tos, llega un punto en el cual los accesos de tos son tan fuertes que pues te haces pipí, no tengas 18 años o tengas 80, pero en mujeres que tienen incontinencia de esfuerzo, llegan a ser por salidas cuando tosen, estornudan, se ríen, hacen algún esfuerzo, cargan algo y vienen estas descargas de pipí. Hay otro tipo de incontinencia que se llama de urgencia. Y esto son síntomas de tengo ganas de hacer pipí y tengo que ir corriendo porque no me aguanto. O sea, tengo muchas ganas, tengo que ir a hacer pipí a cada rato porque mi vejiga como que se llena muy rápido, o lo que les decía, me levanto en la noche, ¿no? Dependiendo del tipo de incontinencia que tenemos, a veces son mixtas, ¿verdad? Muchas veces son mixtas, o sea, se tienen los dos tipos de incontinencia. Podemos tener diferentes opciones de tratamiento. Puede ir desde algo tan sencillo como que traigamos una infección y corregimos la infección y se quita el problema, hasta tener que hacer una cirugía, ¿no? En todo este espectro tenemos medicamentos específicos para incontinencia, tenemos el uso de láser para controlar la incontinencia urinaria, podemos utilizar unas mallas que se colocan sobre la vejiga. Entonces, cada caso es individual, pero igual, es lo mismo, hay tratamientos, ¿no? Por ejemplo, algo que pasa mucho y pasa en mujeres jóvenes es que después de que nace su bebé, después del parto, pues casi siempre van a quedar con un grado de incontinencia. Muchas, pues igual pasa lo mismo, lo normalizan o les da pena o van a decir, bueno, se me va a quitar,
en muchas ocasiones esa incontinencia ya nunca se quita, o sea, esta incontinencia posparto. Mejora obviamente porque pues están jóvenes, pero ya nunca se quita esta incontinencia y es importante corregirla porque les digo, a más leves sean los síntomas, va a ser más fácil corregirlos y quitarlos al 100%, ¿no? A veces son cuadros ya tan avanzados que pues ya solo vamos a mejorar, ¿no? Ya no voy a corregir el problema, solo lo voy a mejorar. Entonces, si esto es más individualizado, en estos casos siempre es importante acudir a una consulta. Ahora, existen ginecólogos especialistas en urología, que son uroginecólogos, que inclusive a veces referimos a las pacientes con este subespecialista cuando ya requieren una cirugía como muy específica, ¿no? O sea, cuando ya tienen algún trastorno muy específico, se pueden mandar. Hay hay terapias en rehabilitación, también hay rehabilitación de piso pélvico que nos ayuda para mejorar esa continencia urinaria. Entonces sí, hay muchísimas opciones. Les digo aquí, como les digo, no debemos de quitarnos esa idea a los médicos, ¿no? De pues ya es todo, aguántese, ¿no? Porque es normal. No, para nada, les digo, hay muchas opciones de tratamiento. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. Y pues bueno, hablando un poquito y ahora sí de las opciones de tratamiento, lo primero, la premisa de todo esto y de lo que les dije al principio es una etapa de la vida, no es una enfermedad, ¿sí? O sea, quedémonos muy claramente de que no es una enfermedad. Les digo, afortunadamente, bueno, yo soy Saltillo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niña, decían, por ejemplo, cuando una mujer estaba menstruando, ¿no? No, es que ando mala o ando enferma, ¿no? No estás enferma, es una parte de tu mes y es una parte de tu ciclo normal que estés menstruando. Afortunadamente vamos cambiando esas mentalidades y la menopausia, el climaterio no es una enfermedad, sí, es una etapa. Todas en mayor o menor medida vamos a pasar por esa etapa, ¿no? Con poquitos síntomas, con muchos síntomas, con nada de síntomas, pero es una etapa, ¿sí? Y todas vamos a llegar ahí y es parte de la vida, ¿no? Y es algo completamente normal. Vamos a platicar un poquito acerca de los tratamientos y vamos a, ay, perdón, es que se me empalmó esta diapositiva. Vamos a empezar desde lo más leve, ¿no? O sea, bueno, les digo, lo más leve y lo más difícil a veces, ¿no? Porque les digo, a veces lo más fácil es lo más difícil. Los cambios en el estilo de vida, ¿no? Muchas veces en la consulta decimos, pues nos encanta, les digo a los médicos, decir, coma bien y haga ejercicio. Sí, ¿qué es comer bien? ¿Cuánto ejercicio? ¿Cuántos días a la semana? ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacer, no? ¿En dónde? ¿Con aparatos, sin aparatos? ¿Qué como? La dieta, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, la actividad física va a ser muy importante en esta etapa, bueno, durante toda la vida, pero específicamente en esta etapa, ya que el ejercicio, entre muchos beneficios que tiene, es un protector contra la osteoporosis. Entonces, nos va a disminuir el riesgo de descalcificarnos, tiene un efecto benéfico a nivel cardiovascular, va a disminuir la posibilidad de que tengamos un accidente vascular cerebral, un infarto, que tengamos insuficiencia venosa. No es necesario, les digo, no es necesario hacer 3 horas de spinning todos los días, o sea, con 30 minutos de ejercicio en el cual se eleve la frecuencia cardíaca, es suficiente para que tengamos el efecto benéfico del ejercicio. ¿Esto cómo se puede lograr? Con una caminata un poquito más rápida, elíptica, natación, cualquier actividad que eleve un poco la actividad física y se puede combinar con pesas para mejorar el tono muscular, ¿no? Eso es el mejor ejercicio que podamos hacer, ¿no? Dentro de actividades, pues hay miles, ¿no? Les digo, cada quien puede escoger la que se adapte a sus necesidades. Siempre es bueno que si se va a hacer una rutina de ejercicios, siempre es bueno que sea guiada. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que son muy sedentarias y de la nada se quieren ir al gimnasio a meterse a los aparatos, a hacer a la caminadora 3 kilómetros, al día siguiente ya no se pueden levantar y es como ya, bye, no vuelvo a hacer ejercicio, ¿no? Entonces tiene que ser progresivo y adaptado a las necesidades de cada quien. Algo bien importante, perdón, es que mujeres con osteoporosis no tienen contraindicado el ejercicio, porque a veces se piensa de que, no, es que como ya me dijeron que tengo osteoporosis y me puedo fracturar, no. Siempre se puede adaptar la actividad física, de hecho es recomendada en mujeres con osteopenia, por ejemplo, que es la etapa previa a la osteoporosis, o mujeres con osteoporosis en grados iniciales, totalmente indicado que puedan hacer ejercicio. Tere, comentaste algo muy interesante.
acerca del ejercicio, de que debe hacer un ejercicio guiado o asesorado, ¿no? Porque de pronto queremos hacer cambios muy drásticos y no son los adecuados en ese momento. Pero yo creo que eso mismo aplica tanto para la alimentación y los demás cambios o las demás líneas de atención que debiéramos tener, porque, bueno, nuestra cultura también nos envuelve en una serie de hábitos de consumo de ciertos alimentos y ahí es donde viene también muchas veces la complicación. O sea, cuando lo quiero hacer yo sola, pues no necesariamente es la forma de incorporarme a un nuevo régimen. Eh, a lo mejor se escucha muy sencillo, pero también en los demás aspectos creo que debiéramos considerar esa guía, ¿no? Digo, ¿cuántos años llevamos para llegar a esta etapa? Entonces ya hay una rutina, ya hay comportamientos muy marcados que incluso sin pensar los hacemos. O sea, vamos al súper y compramos lo que siempre hemos comprado. Entonces, yo creo que valdría la pena acercarnos, ¿no? A guías. Y bueno, también actualmente estamos bombardeados por una cantidad de alternativas en redes y que no necesariamente son las mejores, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, exactamente. Creo que siempre es bueno acercarse con un experto en el área de nutrición, ya sea un licenciado en nutrición o un médico bariatra o un médico que haya hecho nutrición, porque efectivamente, ¿no? Les digo, todos creemos que comemos muy bien y muy saludable, hasta que vamos con el experto y es como, ah, caray, estoy comiendo mal o estoy comiendo más opciones de las que debería o estoy comiendo demasiados carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante acudir con el experto, cuando menos a una asesoría, a una orientación, ¿no? Pasa mucho y me ocurre mucho a mí, por ejemplo, a nivel institucional, porque ahí tengo muchas pacientes en etapa de perimenopausia, que a veces les comento, ¿no? Les digo, ¿ha hecho algún cambio en su alimentación? No, 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 doctora, comemos súper bien en casa, muchas verduras, muchas frutas, pura agua, etcétera. Y pues veo los laboratorios y los laboratorios me dicen otra cosa, ¿no? Entonces, les digo, a veces podemos tener la noción de que comemos bien y pues realmente podemos tener alguna deficiencia, ¿no? De entrada, nuestra dieta en México desafortunadamente es mala, o sea, es muy alta en carbohidratos, consumimos muchos alimentos que nos inflaman, tenemos mucho consumo de, por ejemplo, maíz en exceso, consumimos muchas harinas, eh, consumimos demasiados almidones, entonces sí es bueno acudir siempre a una valoración. Acuérdense que la orientación nutricional no la debemos de ver solo en el sentido de bajar de peso, porque Ujú, desafortunadamente así se ve, ¿no? O sea, sí. voy a ir con el nutriólogo, ah, ¿por qué? Pero si estás bien, no necesitas bajar de peso, ¿no? No, acuérdense que la asesoría nutricional es para todo. Gente que tiene alergias, personas que traen trastornos hormonales, por ejemplo, en jovencitas que tienen ovario poliquístico, me ayuda muchísimo mandarlas a una asesoría nutricional, pacientes que se quieran embarazar, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las cuales nos puede apoyar el especialista en nutrición y en esta etapa importantísimo, ¿no? Y de la mano pues va la atención psicológica, ¿no? En México la salud mental todavía está muy estigmatizada, ¿no? Ir al psicólogo, ir al psiquiatra, decir que vas a terapia es como ¿por qué, no? O sea, ay, ¿qué te pasa? O estás mal, o inclusive mucha gente que a veces en la misma consulta les recomendamos acudir a una consulta psicológica, es como, no, no, yo solita voy a tratar de trabajar en esto. ¿Por qué? Porque todavía existe el estigma, ¿no? De no, ¿cómo crees que voy a ir? El miedo a los tratamientos psiquiátricos es de que no, qué miedo, porque qué tal que me vuelvo adicta al medicamento, qué tal que me vuelvo dependiente. Entonces les digo, bueno, ¿qué queremos? ¿Me quiero sentir bien aunque tenga que tomar un medicamento 1 o 2 años? ¿O por el miedo a no tomármelo me sigo sintiendo mal toda mi vida, ¿no? Entonces, siempre es importante, ¿no? Acudir con el experto, no solo en la cuestión de ginecología, sino vean todo lo que tenemos que hacer, ¿no? La terapia ocupacional, que bueno, actualmente la gran mayoría de las mujeres cuando atraviesan esta etapa de perimenopausia van a seguir en una etapa productiva. O sea, la gran mayoría de las mujeres van a seguir trabajando, siguen yendo a sus trabajos, haciendo su vida normal. No tenemos tanto problema
Anteriormente sí, porque bueno, el porcentaje de mujeres que se quedaban en casa era mucho mayor de las mujeres que Más alto. actualmente pues tenemos que salir a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor no es tan necesario al inicio, pero sí eh, se puede aplicar en el sentido de tener algo, un hobby, una actividad, algo que les haga sentir bien, eso es importante, ¿no? Y los grupos de apoyo, que les digo ahora es la cosa más fácil del mundo entrar a un grupo de apoyo, porque las redes sociales nos han conectado con gente de todo el mundo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les digo, a mí me encanta tejer. Si yo me meto así a grupos de tejido, bueno, hay miles de grupos de tejido, ¿no? Y entonces uno se puede meter. Que si yo hago tal cosa, me meto y siempre voy a encontrar un grupo afín a mis actividades, afín a lo que a mí me gusta. Y grupos de apoyo para mujeres en menopausia hay muchísimos. Entonces, a veces es bueno. ¿Por qué? Porque comparten experiencias, porque es como decir, bueno, sí, no estás sola, yo también pasé por eso. Y también muchas veces ahí mismo se recomiendan, oye, ve con el doctor fulano, ve con el nutriólogo sutano. Entonces, es bueno. Acuérdense que siempre existimos ya muchos expertos en muchas áreas de la medicina que siempre les vamos a poder ayudar. Y bueno, empezando con tratamientos ya específicamente, hablando de la fitoterapia son esas sustancias naturales que nos van a ayudar a mejorar los síntomas en general, ¿no? Específicamente en el climaterio utilizamos algo que se llaman fitoestrógenos. Fitoestrógenos quiere decir que son sustancias que están en la naturaleza y que a la hora que las consumimos van a tener un efecto muy similar a lo que tendría la producción del estrógeno, que normalmente se produce en el ovario y que en la menopausia pues se deja de producir, ¿sí? Actualmente hay muchos, seguramente los han escuchado porque salen mucho los venden mucho en las tiendas naturistas, en el supermercado. Yo me acuerdo cuando era niña salían los infomerciales de unas que se llaman Tofupil, ¿verdad? Por ahí en los infomerciales de las noches, a lo mejor se acuerdan que salían en CB Directo, ¿no? Que vendían el famoso Tofupil, pues eran fitoestrógenos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que muchos alimentos, específicamente los derivados de la soya, pues tienen este efecto benéfico en la disminución de los síntomas. Específicamente donde más nos ayudan las isoflavonas de soya, el black cohosh, el cardo mariano, el diente de león, todos estos que existen, nos van a ayudar a mejorar los síntomas vasomotores, es decir, los bochornos famosos. Casi es el principal síntoma que más van a ver mejoría. Obviamente, al ser naturales, pues van a tener menos efectos secundarios. Son muy accesibles, no se requiere una receta, podemos ir a la farmacia y los podemos comprar. Las desventajas es que, bueno, solamente nos van a quitar el síntoma. No me van a dar un beneficio a nivel cardiovascular, no me van a dar un beneficio de protección de mis huesos contra la osteoporosis y prácticamente donde vamos a ver los únicos síntomas van a ser en los síntomas vasomotores. Hay algunas otras fórmulas con fitoestrógenos que nos ayudan un poquito a mejorar las condiciones del cabello, de la piel, pueden ayudar a controlar el peso, pero los efectos van a ser bastante leves. ¿En quiénes recomiendo normalmente los fitoestrógenos? En mujeres con síntomas muy leves, efectivamente. O sea, mujeres que a lo mejor dicen, tengo bochornos muy esporádicos, no he notado cambios importantes en mi piel, mi cabello está bien, no tengo problemas con el deseo sexual, no tengo síntomas vaginales todavía, o bien los combinamos con otra terapia, ¿sí? Pero por sí solos casi siempre los usamos únicamente en mujeres que tengan síntomas como muy, muy, muy leves, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda acerca de los tratamientos con fitoestrógenos? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es la famosa terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal, ay, perdón, no sé por qué se lo he puesto. Ahí está. La terapia de reemplazo hormonal, como su nombre lo dice, vamos a reemplazar las hormonas que se producían normalmente en el cuerpo y que ya no se producen. En el mercado pues tenemos muchas fórmulas hormonales que son ya combinaciones que se utilizan para mejorar los síntomas, ¿sí? Probablemente a muchas se las ofrecieron, mucha gente las rechaza, a veces sí tienen como mucho temor por las terapias hormonales, o al contrario, hay pacientes que es como, no, yo ya no me las dejo de tomar porque me siento a todo dar, ¿no?
Las ventajas que tiene la terapia de reemplazo hormonal, que puede ser, se puede poner en crema, se puede tomar en pastillas, actualmente hay unos parches o hay inyecciones que se pueden aplicar, es que nos van a mejorar no solo los síntomas vasomotores, es decir, no solo me va a calmar el bochorno, sino que va a mejorar la densidad de los huesos y me va a dar una protección contra la osteoporosis, contra infartos y contra eventos vasculares cerebrales. Acuérdense que no, nada es blanco y negro en la vida, ¿no? A veces satanizamos mucho las hormonas, ¿no? Me pasa mucho en la consulta. A veces inclusive pacientes jovencitas de 18, 19 años que ni siquiera saben por qué, pero pues ya lo repiten como periquitos, ¿no? Porque ya han escuchado a la mamá, a la tía, a la vecina, no, hormonas no me vayas a dar porque son malísimas. No, pero hormonas no porque hacen daño. No, hormonas no porque qué tal que me da cáncer, ¿no? Entonces, bien utilizadas, bien utilizada una terapia hormonal, vamos a mejorar muchísimo la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Entonces, siempre, claro, de la mano de un experto y bien protocolizada una paciente, le va a ir excelente, ¿sí? Las desventajas, pues es que efectivamente no todas van a ser candidatas a utilizar una terapia de reemplazo hormonal. Estas, por ejemplo, se recomiendan que se utilicen únicamente por 5 años y el riesgo de cáncer, aquí lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque toda esta hormonofobia que surgió, les digo, surgió en el año 2000 aproximadamente, se hizo un estudio en el cual se le dieron estrógenos a muchas mujeres, miles de mujeres, y entonces el estudio, después de un tiempo, se suspendió porque algunas de esas mujeres empezaron a presentar cáncer, cáncer de endometrio, o sea, cáncer de la capa interna del útero, ¿no? Entonces, bueno, el estudio se suspendió, se le dio como mucha mala publicidad, hubo mucha cuestión mediática, y entonces a raíz de ahí, o sea, pero fíjense, estamos hablando de hace más de 20 años, quedó como esta cuestión, no, no, hormonas no porque dan cáncer, las hormonas dan cáncer. Y entonces ha sido como un trabajar ahora durante todo este tiempo, decir, no, no necesariamente se pueden utilizar. Yo siempre les digo a veces en la consulta, entre broma y en serio, ¿no? Les digo, da más cáncer la Coca-Cola, el pan Bimbo, los gansitos, ¿verdad? Pero yo no veo a nadie quemando los oxos, ¿verdad? De no, maten el oxo porque vende pura basura. Entonces, a veces no tenemos miedo de las cosas que no entendemos muy bien, y es normal, ¿verdad? Pero a veces el enemigo real lo tenemos en la despensa, ¿no? En el refrigerador, ¿sí? El consumo de cafeína. Claramente, mujeres que consumen cafeína en exceso tienen un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? El consumo excesivo de grasas saturadas también está asociado al consumo excesivo de azúcar, pero pues bueno, les digo, a veces les digo, el enemigo está ahí en el refri, pero pues asociamos más a las hormonas. Entonces, les digo, es todo un tema esto de la hormonofobia, le digo yo, pero sepan que bien aplicado a la paciente correcta, vamos a mejorar muchísimo los síntomas. Y bueno, a raíz de todo este pues, conocimiento hormonal, hemos empezado a tener otras fórmulas, que son las hormonas bioidénticas. Probablemente han escuchado un poco de esto o a lo mejor apenas como que se empieza a escuchar. Ay, perdón, mis perros, que están allá ladrando afuera. Las hormonas bioidénticas se llaman así porque a diferencia de la terapia hormonal tradicional, estas hormonas, su estructura química es idéntica a las que produce nuestro cuerpo. O sea, idénticas, o sea, no son sintéticas, son igualitas a las que mi cuerpo produce o producía en su momento, ¿no? Entonces, esto le da una excelente aceptación, ¿sí? Y tenemos menos efectos secundarios, ¿no? Porque les digo, si le estoy dando a mi cuerpo exactamente la misma hormona que ya no produce, pues estoy corrigiendo la deficiencia hormonal, ¿verdad? La ventaja también es que la gran mayoría de estas hormonas bioidénticas las utilizamos en otras vías de administración que no es oral. Podemos utilizarlo a veces en cápsulas, pero por ejemplo, el estrógeno es el que casi siempre nos da como ciertos efectos secundarios. Lo podemos utilizar en cremitas, lo podemos utilizar en pellets, que son unos granitos de arroz que se ponen en la pompi y están liberando el medicamento. Se pueden utilizar vía intranasal, vía sublingual. Tenemos muchas vías de administración y eso nos ayuda a mejorar la absorción del medicamento, nos ayuda a disminuir esos efectos secundarios, a que se administre mejor
Y otra de las cosas que a mí más me encantan de las hormonas bioidénticas es que son fórmulas personalizadas. O sea, cada persona va a necesitar una cantidad diferente de hormonas, ¿no? Porque todos tenemos deficiencias diferentes. Entonces, a veces las terapias tradicionales, la terapia de sustitución hormonal tradicional, pues es la misma para todo mundo, ¿no? O sea, yo voy y compro mi Angelique a la farmacia y pues es la misma para mí y para la señora, la vecina y para la paciente que vive en Timbuktu es la misma, ¿no? Actualmente la medicina va a esta corriente de hacer una medicina personalizada y van a ver que al cabo de unos años esto va a ser el pan de cada día, esto va a ser cada vez más frecuente escucharlo y que nos lo ofrezcan en la consulta. ¿Por qué? Porque a esto va la corriente de la medicina, a una medicina personalizada, ajustada a las necesidades de cada quien. Entonces, estas terapias hormonales bioidénticas nos permiten hacer eso. La desventaja, el costo, sí es más caro, ligeramente más caro, un 30% tal vez aproximadamente, contra el tomar un medicamento pues de patente, de fórmula, ¿no? Y la poca capacitación de médicos actualmente. De hecho, pues somos pocos todavía los que empezamos a hacer esto, que les digo, es cuestión de tiempo. Ya lo van a ver en 5 o 10 años, esto va a explotar y lo vamos a ver en todos lados, ¿no? Y ahorita apenas estamos como empezando a trabajar el terreno, ¿no? Pero nos ayuda muchísimo. Dentro de estas deficiencias hormonales, pues podemos hacer combinaciones, todas las combinaciones necesarias que se necesiten. Para esto nos ayuda muchísimo tener un protocolo de estudios. Aquí sí nos ayuda mucho, por ejemplo, ir revisando los estudios de laboratorio de nuestras pacientes para ir viendo cómo se van mejorando estos desajustes hormonales. Otra de las terapias nuevas, y esta sí es yo creo que de las más nuevas, es el uso del láser en ginecología, ¿no? Todo el mundo ubica el tratamiento con láser en medicina porque lo utilizan, por ejemplo, mucho los oftalmólogos, por ejemplo, las cirugías que nos hacen de corrección visual. Entonces, se utiliza láser, los otorrinolaringólogos utilizan mucho el láser, los ortopedistas, prácticamente todas las especialidades de la medicina utilizan la energía láser. En ginecología es relativamente nuevo, apenas hace una década, en 2011 fue cuando se autorizó por la FDA el uso de láser y deben de saber que lo que nos beneficia el láser en ginecología es que vamos a utilizar esta energía para mejorar la sensibilidad vaginal, para corregir las incontinencias, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Mujeres que tienen incontinencia urinaria leve o, por ejemplo, mujeres que no son candidatas a una cirugía. A veces pasa mucho y quienes escuchen esta plática no me dejarán mentir, que a veces van al ISSSTE o al Seguro Social, las revisan, les dicen, ah, pues sí, tiene caída su vejiga, pero no está tan caída como para una cirugía, ¿no? Ujú. Y efectivamente, a veces no cumplen los criterios para una cirugía, para levantar la vejiga o poner una malla. Les dicen, ah, pues no necesita cirugía, que le vaya muy bien, ¿no? Entonces, estos síntomas leves o estas incontinencias leves o estos prolapsos leves mejoran increíblemente con la terapia con láser, ¿no? Mejora la lubricación vaginal, porque lo que vamos a hacer con el láser es que vamos a regenerar el tejido, vamos a hacer que esa energía regenere las células, por eso le llaman mucho rejuvenecimiento vaginal, probablemente han escuchado el término porque es lo que más escuchamos, ¿no? Como Sí. rejuvenecimiento vaginal. Y bueno, Pero este se efecto... observa más como un tema estético, ¿no? Y Exacto. ahorita estamos viendo que es realmente funcional también. Sí, exacto. A mí no me gusta mucho ese término de rejuvenecimiento vaginal, justo por eso, porque se escucha más como si fuera algo estético y no para nada. O sea, lo que estamos haciendo es mejorando las condiciones del tejido, ¿no? Vamos a mejorar la atrofia, ¿sí? La atrofia vaginal y la atrofia vulvar. Voy a cerrar tantito la presentación y les voy a compartir un video para que vean cómo es la terapia, con láser. Miren. A veces se enrojece la zona. Vamos a... Es también irritativo un poquito de la terapia con láser. Vamos a colocar este aparatito vía vaginal. Ese aparatito va a hacer que va a disparar el rayo láser en la vagina. Deben de saber que la paciente está despierta, ¿eh? Y no tiene anestesia.
O sea, la terapia es sin anestesia. Yo les digo a las pacientes, luego no me creen cuando les digo que es así realmente sin anestesia. Es un tratamiento muy, muy, muy sencillo. Básicamente recostarse, vean cómo está colocando el transductor y lo que se va haciendo, se van haciendo unos disparos y se va sacando ese aparatito. A veces lo volvemos a meter para dar otra pasadita y es todo. Básicamente el tratamiento con láser hacemos eso. La sesión dura aproximadamente unos 5 o 10 minutos. Vean ahí cómo ya van sacando el tubito. Y la paciente lo tolera excelente, ¿eh? Lo toleran excelente porque son... Ahí está. Lo toleran excelente porque les digo, el canal vaginal, afortunadamente, les digo, la naturaleza no le puso terminaciones nerviosas, les digo, sensitivas. Les digo, imagínense que la vagina tuviera terminaciones sensitivas, nadie aguantaría un parto. O sea, imagínense cuando la vagina se dilatara para que pasara un bebé, nadie aguantaría un parto. Entonces, es por eso que se tolera increíblemente bien el láser vaginal. Ponemos ese aparatito, se introduce en la vagina, lo vamos sacando, tum, 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 lo vamos sacando, lo volvemos a introducir otra vez y se acabó. La paciente se levanta y se va y hace sus actividades de su día normal. No requiere anestesia, no requiere incapacidad, no tiene que ir a guardar reposo a su casa. Literal, del consultorio se pueden ir a su oficina, a su trabajo, a lo que tengan que hacer, ¿sí? Es muy, muy sencillo. Increíble, A veces sí increíble. ponemos un poquito de anestesia externa Ujú. cuando, por ejemplo, vamos a tratar el área de la vulva, porque bueno, ahí sí hay sensación. Normalmente les ponemos una cremita unos 30 minutos antes de la sesión, ponemos cremita, dejamos a la paciente ahí recostadito un rato y ya nos ponemos a hacer la sesión con láser y lo toleran excelente, de verdad. O sea, yo me sorprendí cuando fui a la primera capacitación de láser, de verdad me sorprendí lo rápido, lo sencillo que es y sobre todo eso, que las pacientes llegan, se acomodan, hacemos el láser y adiós, rapidísimo. Normalmente los efectos se empiezan a ver a partir de la segunda sesión. Se recomiendan varias sesiones, de preferencia de 3 a 4 sesiones mensuales, se hacen una vez al mes y eso ayuda increíblemente a mejorar los síntomas, ¿no? Como les decía, es ambulatorio, no requiere anestesia y muchas sí refieren bastante mejoría desde la primera sesión. Entre la primera y la segunda sesión refieren un 30 a un 40% de mejoría en cuanto a lubricación vaginal, en cuanto a disminución de síntomas como sequedad vaginal, disminución de la incontinencia. Y como ven en esta imagen, si ven la imagen de la derecha, pues se ve la pared vaginal como más delgadita contra la imagen de la derecha. ¿Por qué? Porque vamos a estimular ese crecimiento del tejido. El calor que genera el láser va a estimular la producción de colágeno y de elastina, ¿sí? Que las escuchamos mucho en la cara, ¿no? Colágeno y elastina, bueno, son sustancias que están en nuestros tejidos y que favorecen esa elasticidad de los tejidos, ¿no? Por eso es que la piel se ve lisita cuando producimos más colágeno. A nivel vaginal, esta mejoría en la producción de colágeno, pues disminuye todos los síntomas vaginales, ¿no? Muchas mujeres, pues que inclusive ya hasta habían dejado de tener actividad sexual porque les ardía, les dolía, porque ya era una cosa que no disfrutaban, mejoran increíblemente, ¿sí? De verdad, ya después de estas terapias mejora increíblemente su satisfacción sexual porque pues ya no les duele, ya se sienten mejor, lubrican, ¿verdad? Entonces mejora muchísimo. Las desventajas, al igual que con la terapia hormonal bioidéntica, al ser terapias relativamente nuevas, pues bueno, el costo, que el costo siempre, les digo, el costo de 4 sesiones de láser jamás se va a comparar con el costo de una cirugía de vejiga, o sea, para nada, ¿no? O sea, es una cuarta parte de lo que se gastarían en una cirugía para levantar la vejiga, por ejemplo, ¿no? Y igual, tenemos todavía somos pocos médicos capacitados en esta área y se requiere de varias sesiones. Normalmente, como les digo, para tratar una incontinencia urinaria, normalmente de 3 a 4 sesiones aproximadamente. Por ejemplo, mujeres jóvenes a veces después de que tuvieron a su bebé, llegan a referir que sienten la vagina pues como muy amplia, ¿no? Dicen, no, es que la vagina como que ya no la siento muy estrecha,
tienen menos sensibilidad al tener relaciones. Se les puede dar una sesión, por lo general mujeres jóvenes de menos de 40 años, con una sesión de láser mejoran muchísimo, ¿no? Pero a más edad sí vamos a requerir más sesiones. Ahora, no hay un límite de sesiones, se pueden llegar a dar hasta 6 o 8 sesiones si fuera necesario. Es muy poco probable que se requieran tantas. La gran mayoría, como les digo, entre 3 y 4 sesiones van a notar el cambio, sí o sí. Si se ¿En fijan, qué pues, edades, disculpa, en qué edades es recomendable o a partir de qué edades o más bien se tiene que identificar a partir de síntomas? más bien que los vayan identificando, pues básicamente, como les digo, desde los 35 años puede empezar a haber cambios muy sutiles, cambios en el periodo, cambios en la piel, en el cabello. Yo siempre les recomiendo ya a partir de los 35 hacerse un perfil hormonal, es muy importante, hacer un perfil tiroideo, porque ya a partir de esas edades podemos empezar a notar ciertos cambios, ¿no? Y podemos empezar a corregirlos. Justamente lo que utilizo mucho son las hormonas bioidénticas, para empezar a corregir estas deficiencias sutiles y empezar a mejorar esta función hormonal. Pero no hay un límite, ¿eh? Por ejemplo, tengo pacientes de 15 años con hormonas bioidénticas porque son niñas que tienen ovario poliquístico y entonces combinamos la terapia hormonal bioidéntica con la terapia nutricional, les corregimos la resistencia a la insulina y bueno, mejoran increíblemente, ¿no? Entonces, Para el no hay uso como del una edad. láser, Ajá. perdón, El para el uso del uso, láser ajá, depende, porque, por ejemplo, una paciente que tuvo a su bebé, a lo mejor puede tener 20, 25 años, claro. como les decía, con una sesión va a quedar. O sea, mujeres a menor edad vamos a necesitar menos sesiones, pero, por ejemplo, tenemos pacientes de más de 70 años, 75 años, que también se les puede llegar a hacer su terapia con láser y les va a funcionar. No hay un límite de edad para el tratamiento, ahí más bien se va a individualizar el caso de cada quien. A veces, por ejemplo, mujeres que tienen mucha atrofia, mucha, ya vieron que hay que meter como un cilindro, ¿no? O sea, se tiene que meter como un tubito ahí en la vagina para poder hacer el tratamiento. A veces hay tanta atrofia que no podemos ni meter ese tubito, ¿no? En Ujú, esos casos lo que hacemos primero es el tejido, empezamos a mandar fórmulas en crema hormonales y ujú, ya que mejoran las condiciones, entonces ya empezamos con el tratamiento del láser. También, correcto. por ejemplo, pacientes que tienen, por ejemplo, pacientes que se van a operar de la vejiga, que sí son candidatas a una cirugía, se recomienda 1 o 2 sesiones de láser antes de la cirugía. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné hace rato. Vamos a mejorar las condiciones de ese tejido. Entonces, cuando entren a la cirugía, ese tejido va a estar más vascularizado, va a cicatrizar mejor, va a tener menos riesgo de infección. Entonces, también lo podemos utilizar. En infecciones, por ejemplo, independientemente de la menopausia, mujeres con infecciones vaginales de repetición, que ya les mandaron todos los óvulos habidos y por haber y ya se tomaron todos los antibióticos habidos y por haber y siguen con infecciones, a veces también con una sesión de láser podemos ayudar porque, pues bueno, al final el láser va a matar cualquier bichito o bacteria que tengamos ahí, tiene propiedades antisépticas, entonces vamos a poder limpiar toda la cavidad. Entonces, a veces también nos puede ayudar en infecciones de repetición. En esos casos, normalmente con una sesión, o sea, damos una pasadita y queda el problema. Pero no hay límite de edad, ¿eh? Pudiera decir que desde los 20 hasta los 75, 80 años lo podríamos utilizar. Perfecto. Y bueno, como conclusiones del tema, ya les di ahí como un pequeño paseo por todas las opciones de tratamiento. Obviamente pudiéramos hacer toda una plática de cada uno. El tratamiento pues va a ser integral, ¿sí? Como ya vieron, sí, ya vieron cómo hay síntomas desde todo, desde la lengua, el cabello, la piel, los ojos, la memoria, la cuestión, todo, ¿sí? Entonces debe ser un manejo integral. Afortunadamente, les digo, ya la medicina va hacia allá, va hacia este ver no solo la salud como la ausencia de enfermedad, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? ¿Qué es la salud? La ausencia de enfermedad. Pues no solo es la ausencia de enfermedad, también es el estado de bienestar. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en eso. Hay muchas alternativas, como vieron, esto fue una probadita nada más de todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, ya no lo puse, pero también se pueden utilizar tratamientos como el ácido hialurónico en crema, se puede inyectar
podemos utilizar fillers, podemos utilizar hilos tensores, podemos utilizar una cantidad enorme de tratamientos para mejorar muchos síntomas. No debemos normalizar los síntomas, como les decía, no debemos de decir, bueno, pues es normal, entonces me aguanto, ¿no? Siempre hay una solución. Y, por supuesto, pues acudir con un experto, ¿no? Es lo principal. ¿Alguien ahí levantó la manita? Sí. A ver, adelante. Sí. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todas. Yo tengo una pregunta. Yo a los 35 años me hicieron una histerectomía. Entonces, ahorita ya voy para los 50. Entonces, pero yo no he tomado nada, no me han dado nada. Todavía estoy a tiempo de hacer algo por mí. Por supuesto, sí, por supuesto que sí. Ahora, muchas veces cuando quitamos la matriz, dejamos los ovarios. Entonces, muchas mujeres no entran en menopausia como tal o no entran en estos síntomas hasta ya después de los 45, 50 años, cuando dejamos los ovarios. A veces, como te digo, quitamos todo en la cirugía. No sé si fue tu caso, pero cuando quitamos todo, los síntomas son como de trancazo, de verdad. Me dejaron un ovario. Probablemente ese ovario te aguantó unos añitos con función hormonal. Yo tengo un ovario. Ajá. Y entonces probablemente ese te aguantó unos añitos con función hormonal, pero definitivamente siempre hay opción, ¿eh? Siempre hay opción. Ahora, déjenme les cuento que muchos de estos tratamientos que les enseñé se empezaron a raíz de las mujeres con cáncer de mama. ¿Por qué? Pues porque actualmente las mujeres de cáncer de mama afortunadamente ya no se mueren. O sea, la sobrevida de un cáncer de mama es muy alto. Pero entonces pasaba con las mujeres a los 40 años, tenían cáncer de mama, se salvaban y entonces el doctor les decía, muchas felicidades, ya te salvaste, que te vaya muy bien. Oiga, doctor, pero tengo sequedad vaginal, ardor, infecciones, me duele la cabeza, me mareo, bochornos. No, pero ya te salvé, ya, vete, sé feliz, ya sobreviviste, ¿no? Entonces, pensando en esta calidad de vida que se le tiene que dar a las mujeres, fue como, oye, espérate, ya las pacientes están sobreviviendo al cáncer, las pacientes tienen mayor esperanza de vida, pues ahora hay que mejorar la calidad de vida, ¿no? Y muchos de estos tratamientos empezaron a surgir a raíz de lo que les decía, ¿no? De este temor de darles un tratamiento hormonal a las mujeres y más aún las que tenían cáncer. Entonces decían, bueno, no, o sea, esta paciente tuvo cáncer de mama, no le puedo dar nada hormonal, entonces, ¿qué le puedo ofrecer? Pues le puedo ofrecer esto y esto y esto. Y actualmente les digo, no hay contraindicación para ciertas terapias hormonales, inclusive en mujeres con cáncer de mama, ¿eh? Hay tratamientos totalmente seguros que se pueden utilizar en mujeres sobrevivientes de cáncer, porque les digo, actualmente desafortunadamente lo vemos en mujeres más jóvenes, pero sobreviven. Y entonces les digo, no podemos dejarlas a sus 38, 40 años con una calidad de vida horrorosa solo por el miedo de no darles algo, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. Y sí, siempre, créeme, siempre tenemos opciones de tratamiento. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Mira, nos preguntaban la vez anterior, Tere, con relación a, vamos a pensar que sean síntomas y que se mejora la calidad de vida. Pero una persona que tal vez no presente tantos síntomas, que tal vez no, pues sea incómodo o tan incómodo para poder pasar o sobrevivir la etapa, si no es atendido, ¿hay algún trastorno posterior? ¿Hay algún impacto en la salud posterior a esto, además de todo lo que ya hubiésemos o nos compartiste? Porque en ciertas ocasiones he escuchado que al no atender o al no dar la atención en esta etapa, se puede llegar a tener también otras deficiencias o presentar otro tipo de enfermedades. Sí, eso es importante porque sí, exacto. A veces también está la opción de decir, bueno, no hago nada, ¿verdad? No me tomo nada, no hago nada, no tomo ningún tipo de tratamiento,
pero está demostrado que quienes no reciben un tratamiento específico, no se atienden durante esta etapa de la perimenopausia, aumenta mucho el riesgo cardiovascular, es decir, la probabilidad de sufrir un infarto, un infarto vascular cerebral es mucho mayor que aquellas que no están, que sí están en tratamiento. Otra, acuérdense que nos empezamos a descalcificar. Todas las mujeres, al llegar a nuestra menopausia, cada año vamos perdiendo densidad en nuestros huesos y la aceleración de esta descalcificación siempre va a ser mayor en aquellas mujeres que no recibieron un tratamiento durante la menopausia. Como les digo yo, bueno, nadie se muere de incontinencia urinaria, ¿verdad? Nadie se muere porque me hago pipí o porque toso y se me sale la pipí, pues no, puedo vivir 100 años con la incontinencia, pero el riesgo de caídas y de fracturas patológicas sí nos pueden matar. ¿Por qué? Porque muchas mujeres a veces después de una fractura de cadera ya nunca se recuperan, tienen un síndrome de deslizamiento, quedan incapacitadas y está demostrado que, por ejemplo, mujeres que sufren fracturas patológicas acortan su vida. ¿Por qué? Pues porque la recuperación es muy tórpida, porque no es lo mismo que se recupere ese hueso, porque es un hueso que ya está muy poroso, ya no, ya a veces la prótesis de cadera tampoco ya no son candidatas. Entonces, sí demerita la calidad de vida y definitivamente nos puede bajar la esperanza de vida. El hecho de no atender trastornos metabólicos, por ejemplo, no solo en lo hormonal, el no atender trastornos metabólicos va a incrementar el riesgo, ¿no? De sufrir diabetes, hipertensión y todo tipo de alteraciones. Entonces, el no hacer nada no me va a matar en el corto plazo, ¿verdad? Por supuesto, o sea, no me voy a, o sea, no, les digo, nadie se muere de eso, ¿no? De incontinencia o de que, ay, siento la boca seca, no, pero sí va a demeritar increíblemente la calidad de vida. O sea, les digo, sí, claro, hay un porcentaje pequeño de mujeres que ni se enteraron del climaterio, nomás les dejó de bajar, siguen tranquilamente, tienen síntomas muy leves, pero son las menos, es la realidad, o sea, es un porcentaje muy pequeño. Siempre va a haber ciertos síntomas que lleguen a impactar en la calidad de vida. Pero el que no exista síntomas no quiere decir que no existe un proceso de cambios hormonales internos, ¿no? Exacto. Muchas veces, hasta que hacemos ya un protocolo de estudio, que mandamos a hacer estudios de laboratorio, revisamos a las pacientes, pues sí nos encontramos ahí con esos cambios, ¿no? Y ahora, claro, no todo necesariamente se va a tratar con hormonas, eso es un hecho, ¿no? Muchas veces el hecho de suplementar, como les decía al principio, a veces con mandar, por ejemplo, pacientes que les mandamos fitoestrógenos, y un hidratante vulvar, ¿no? Una cremita con ácido hialurónico, con eso mejora, ¿no? O a lo mejor le agregamos calcio para evitar la descalcificación y con eso queda, ¿no? Entonces, acuérdense que el espectro de los síntomas son totalmente independientes, o sea, pueden ser desde muy poquitos, casi nada, hasta tengo todos los que dice la tablita, ¿no? Entonces, siempre se recomienda tratarlos y siempre, les digo, siempre hay algo que podemos mejorar en la salud, ¿no? Antes existía mucho esta tendencia, ¿no? De ir al doctor, pues hasta que me sintiera mal, ¿no? O sea, de si no me siento mal, o sea, ¿qué voy, no? O hasta estaba ese chiste que decían que el paciente iba con el doctor y le preguntaba al doctor, oiga, ¿se siente mal? No, ¿le duele algo? No, ¿tuvo algún problema, un accidente? No, nada. Entonces, ¿por qué vino, no? Actualmente, pues ya no es así, ¿no? Actualmente, afortunadamente, cada vez viene esta mentalidad preventiva de decir, oye, desde ahorita, ¿qué puedo ir haciendo para sentirme mejor más adelante? O desde ahorita dime si tengo algún problemita de salud que podamos corregir, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ya me da mucho gusto que muchas de mis pacientes ya son bien constantes con sus check-ups, por ejemplo, que cada año van a su consulta, se hacen su papá Nicolau, etcétera. Entonces, eso me va a ayudar a que si en algún momento hay alguna alteración, pues la detectemos inmediatamente, ¿no? ¿Alguien por ahí levantó la manita? Sí, Pati Alonso. Adelante, Pati. A ver, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, a mí también me dieron una esterectomía. Yo tenía 50 años, hoy tengo 60, pero me dejaron los ovarios, no me dejaron los ovarios, solamente porque tuve un tumor. Pues el doctor que cuando eso se adelanta la menopausia, no tuve ningún síntoma y hasta la fecha no he tenido algún síntoma
de los que marcan en la lista, ¿no? También en este caso es necesario tener un tratamiento o únicamente cuando pues ya se tenga alguno de los síntomas, porque no, yo no tuve ni bochornos ni nada por el estilo. Entonces, Bueno, ahí tenemos a las afortunadas. ¡Qué bendición! Sí, siempre se recomienda acudir, bueno, a la consulta anual, ya saben, o sea, eso sí, aunque se sientan bien, les digo, siempre es importante, ya saben, Papa Nicolau, mastografía de control, hacer sus estudios y normalmente ahí lo que recomiendo yo es la suplementación. Todo mundo necesitamos cierta cantidad de suplementos o cierta cantidad de ajustes en la dieta. Entonces, muchas veces cuando está todo bien, les digo, cuando está todo bien y todo funciona perfecto, bueno, siempre podemos dejar algo como preventivo, ¿no? Algo que sí, aunque, por ejemplo, les digo, la osteoporosis no duele, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces puede haber descalcificación, esa no duele ni se ve, ¿no? Entonces, a veces sí es importante revisar, por ejemplo, hacer una densitometría. Hay mujeres que a veces igual tienen su densidad de los huesos súper bien, normal, excelente, ¿no? Ahí muchas veces solo les mandamos caltrate y se acabó. Entonces sí, siempre es importante ir a la consulta. Por supuesto, como les digo, no todas van a necesitar todo. A veces inclusive, bueno, hay muchas ocasiones, la gran mayoría de los casos, pues que se van con una o dos cositas de tratamiento y nada más, ¿no? Y en ocasiones pues se irán sin nada, ¿no? De efectivamente revisemos todo está perfecto, muy bien. Pero sí, siempre es bueno acudir, acuérdense una vez al año a la consulta ginecológica y pues ahí va a valorar todo. En tu caso, como le quitaron matriz de ovarios, es súper importante que se revisen sus huesos. Cada 2 años o cada 3 años hay que hacer una densitometría, que es el estudio para ver la densidad de los huesos y prevenir la osteoporosis. Ovarios me dejaron los dos ovarios, únicamente la matriz. Sí, entonces en este caso, pues aquí donde más tenemos que poner atención es en los huesos. Okay. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Tere, yo creo que estamos en una siguiente etapa de esa prevención, ¿no? Tomando el ejemplo de nuestra compañera Patti Alonso. Costó trabajo el entender en un principio que debía ser de rutina el Papa Nicolau y la mastografía, ¿no? Bueno, ahorita ya nos queda claro que esto es de rigor, que llegando a cierta edad, aún sin tener síntomas, hay que revisarlo. Pero no es lo único. Ahorita nos estamos dando cuenta que de igual manera puede haber avances muy silenciosos de alguna situación que podemos prevenir con muy buen tiempo, asociado con la esperanza de vida, que ya no es solamente un deseo, que es algo real y que pues sí debemos de procurar llegar a la edad que lleguemos, pero con las mejores condiciones. Claro, yo les digo, yo tengo 36 años y yo les digo, ya desde hace como 2, 3 años yo ya me pongo mis cremas, me tomo mis suplementos y todo, porque les digo, sé que a menor edad, a más pronto lo haga, pues esto se va a prolongar, ¿no? Y debemos de buscar, creo que sobre todo eso, el estado de salud, ya actualmente, como les digo, es la corriente que viene en la medicina, afortunadamente, vamos cambiando ese chip, los mismos médicos, ¿eh? Porque esto creo que debe ir desde nosotros primero como personal de salud, cambiar esa mentalidad para que nosotros empecemos a ofertar todo esto, ¿no? Y efectivamente les digo, es importante este tipo de pláticas para que sepan que existen muchísimas opciones de tratamiento que a veces pueden decir, bueno, a lo mejor a mí yo no lo necesito, pero oye, mi hermana a lo mejor lo necesita o mi mamá o una amiga que me dijo, oye, sí, fíjate que fui al ISSSTE y me dijeron que pues no me van a operar porque pues no necesito cirugía, pero pues yo sigo que se me sale la pipí. Ah, pues mira, existe, fíjate que yo escuché en una plática que se puede usar el láser, se puede usar otra cosa. Entonces es bueno que empecemos a platicar acerca de todas estas opciones y ya lo verán que en unos años todo va a ir hacia allá. De hecho, actualmente la medicina, hay una corriente que es la medicina antienvejecimiento. Ahora estamos buscando ese chip de la juventud, ¿no? El que
el que duremos como Cher, ¿no? 70, 80 años y nos sigamos viendo así como de 30. Entonces, bueno, por ahí va la corriente de la medicina actualmente. Maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, participación, sugerencias. También se aceptan sugerencias de algún otro tema que les gustaría que abordáramos. Claro, para la siguiente plática podemos tener algún otro tema específico. Y sí, pues da para mucho. Realmente Sí. esto, pues bueno, a la vas. Se cortó un poquito el audio, Tere. Se cortó un Pues, poquito el audio. muy bien. No, pues solamente te decía que ya a manera de conclusión, pues hay como muchas opciones, hay mucho que podemos hacer y pues bueno, prácticamente yo creo que con esto damos por terminada la sesión. Ahí por ahí me imagino que la vas a dejar guardada para que alguien más la puedan escuchar, compartir. Y pues nada más me queda agradecerles por su atención, por haberse conectado. Ahí me pueden encontrar en mis redes sociales. Eso sí, no se me pasó ponerlo en la diapositiva, pero bueno, ahí nos pueden seguir en redes sociales, en Homes Lab, ¿sí? Ahí con Marisela. Y conmigo me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como doctora Tere Guerrero, ginecóloga. Por ahí me pueden encontrar. Están solicitando Se los... aquí los datos. Claro que sí, con todo gusto les compartimos los datos. En el chat nos podrías ayudar, Tere. La doctora Tere Guerrero recién mudó su consultorio por quienes tengan su dirección anterior. Ya está en una nueva ubicación. Nos está compartiendo en el chat su información. Y efectivamente se queda grabada esta plática y vamos a compartirla con la idea de poder llegar pues a más personas que pueda servirles. ¿De acuerdo? Claro. Pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias a la doctora Tere Guerrero y en Homes Lab pues también estamos a sus órdenes con los estudios de laboratorio que requieran. Muchísimas gracias.